Regresamos al segundo bloque de Sin Filtro, la etiqueta SF, Lujos OPM, analizando un poco los detalles de las propiedades que ahora están bajo la tutela de la Senavev, que antes pertenecían al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Durante todo este tiempo que ha transcurrido, ya 16 días del caso cooptación del Estado, en donde el juez Gálvez escucha a los abogados defensores en esta etapa, bueno, también hay voces que hablan de consecuencias de estos casos y de la prolongación de estos procesos legales. Escuchemos una de estas voces. Yo creo que hay cierta incertidumbre que está afectando la actividad económica en nuestro país. Lo puedes ver con la reducción de los préstamos bancarios, lo puedes ver en la contracción del IMAE que se ha contraído desde enero a abril, ¿verdad? Entonces sí hay cierta preocupación en el sector privado derivado de la incertidumbre de que estos casos se están generando. Pero estamos seguros que las autoridades van a tomar las medidas necesarias y van a acelerar los juicios para poder llegar a las conclusiones lo más rápido posible. La declaración del sector de Agexport. Hugo, cuando se hablan de consecuencias por la prolongación de los casos, por los intereses que se están tocando, ¿puede realmente existir un efecto real en la economía, en la inversión del país? Habría que ver algunos sectores considerados individualmente. Por ejemplo, yo supondría que los funcionarios de gobierno son más cautos ahora que antes a la hora de adjudicar un contrato, por ejemplo. Entonces, yo esperaría que la inversión pública, por ejemplo, se reduzca y que los sectores, digamos, los quienes venden medicinas, el sector de la construcción, otros que tienen negocios muy fuertes con el Estado, pues naturalmente empiecen a sufrir las consecuencias. Ahora, esta cautela supongo que es parte de un periodo, digamos, de adaptación, por así decirlo. Por el otro lado, lo que valdría preguntarnos es qué tanto el modelo de crecimiento económico o de desarrollo guatemalteco, si queremos llamarle de alguna manera, dependía de la corrupción. Y es que cuando el señor Páez, en este caso, habla de que hay mucha incertidumbre, como lo podemos interpretar también es que hasta hace poco tiempo había en Guatemala un proceso o una situación de certeza de impunidad. Digamos, las cosas se hacen como se hacen, aunque sean ilegales, se arreglan, aunque sean correcto. Por ejemplo, y ahí, digamos, hace poco publicó The Economist un estudio hecho con el apoyo de Transparencia Internacional, en donde básicamente hacía un ranking de los países en donde la economía dependía más de la corrupción. No hicieron un ranking de todos los países, pero lo hicieron de muchos países basándose en qué países dependían más de sectores proclives a la corrupción. Los sectores proclives a la corrupción en este caso eran el sector de la construcción, porque tiene contratos de obra pública en donde se difumina, digamos, la línea entre lo privado y lo público, pero también mencionaban el caso de la extracción de recursos naturales, y por eso el caso, por ejemplo, de países como México, como Brasil, Venezuela, donde hay Rusia, donde hay que su economía depende en buena medida de estos recursos. Entonces, digamos, hace unos días, abordando esta misma preocupación, un analista comentaba en Siglo XXI acerca de cómo se estaban yendo, digamos, algunas empresas mineras, por ejemplo, algunas empresas, algunas empresas mineras mencionadas específicamente para el caso de lo que estamos hablando. Y yo digo, bueno, es natural que empresas que estaban acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera tengan ahora una situación de incertidumbre y posiblemente ya no quieran seguir. Esto, cuando hablamos de que cuánto crecemos económicamente a base de la corrupción o a base de la forma de negociar con políticos, con caciques, con algunos sectores que ven que es más fácil arreglar el tema bajo la mesa que entrar a un sistema de licitación pública, estamos tocando un tema delicado, porque son recursos públicos que no son muchos y que se están yendo por ese lado. Pero también hay otro fenómeno que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, acaba de salir la clasificación, el rating que hace Moody's, y
Y precisamente por esta lucha contra la corrupción nos elevaron de nivel negativo a nivel positivo. Claro. Vea las dos minúsculas, ¿verdad? Pero eso es bueno, pero no es suficiente. El problema está que eso no es suficiente. Y va a ser de largo plazo. Sí, pero necesitamos otras cuestiones para atraer inversión. Nuestro problema no solamente es quiénes están yendo. De hecho, la única, tal vez el temor que se tiene es no solamente empresas que se van, sino el temor más grande es el impacto fiscal que tiene. Entran menos impuestos, por supuesto. Pero casi la mayoría de empresas y de cualquier área que vienen a estos lugares sí tienen contemplada la corrupción. Les guste o no les guste. ¿No tienen entre sus costos? Sí, eso se llama los overhead, ¿verdad? Que entran entre 10% y hay países que tienen mucho más, Guatemala por ejemplo. Pero no solo los overhead, por ejemplo los gastos en seguridad. Claro. Además, para atraer a una empresa no es solamente tener un buen rating de Moody's, eso no es suficiente. Tenés que tener infraestructura, que tu carretera de Huehuetenango, de Cuatro Caminos a Huehuetenango y a La Mesía sea buena, pero eso parece cartón de huevos. Necesitas también suficiente energía eléctrica para poder, necesitas lo principal que es capital humano, gente educada para poder trabajar en ciertas áreas. O sea, el crecimiento depende de más cosas, no solamente, digamos, de que una lucha contra la corrupción, lo cual nos pone en una buena calificación en Moody's, lo cual es positivo, pero no es suficiente. Necesitamos siempre desconcentrar, digamos, que 86% de toda la industria en realidad está en el centro, está aquí, y en Escuintla, este es el área de corredor de la industria, y ahí ya no tenemos, y ahí ya no tenemos más. Entonces, los empleos, obviamente, están donde está esa concentración de industria. Vamos al segundo corte de esta noche. Regresamos con esta plática, esta conversación. Ya lo sabe, etiqueta SF Lujos OPM.